Gloria a Dios. Wow, qué bendición poder estar aquí en esta tercera reunión este domingo tan especial. Estamos bien agradecidos con Dios por la bendición que nos da de estar juntos y también por la bendición de conocer gente nueva, gente que está aquí con nosotros por primera vez. Y si ese es tu caso, si tú vienes aquí por primera vez, ahí donde tú estás, levanta tu mano, queremos identificarte, queremos saludarte. Aquí tenemos una persona, bienvenido. ¿Quién más nos visita? Acá tenemos a otra persona, también de este lado otra persona que nos visita por primera vez, bienvenidas. Alguien más que nos visita ahí atrás, no alcanzo a ver muy bien, pero habrá alguien más que nos visite, quizás es tu primera vez, tu segunda ocasión. Excelente. Bien, a las personas que hoy nos visitan, quiero decirles que tienen una cortesía de nuestro café aquí en Cafetería Aba. De verdad que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. Y agradecemos a Dios de que estén acá en esta hermosa tarde. Y bien, a todas las personas que nos están viendo también en las redes sociales, bienvenidos a ustedes también. Que Dios los bendiga. Y nuestra oración es que nos podamos encontrar todos con Jesús. Eso es lo más importante. Antes de entrar al mensaje del día de hoy, quiero darle algunos anuncios. El primero es que al final de esta reunión vamos a tener bautismos otra vez. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Y honestamente nunca como iglesia habíamos experimentado esto, que en un mes y medio tengamos 3 veces bautismos. Y lo estamos haciendo porque Dios está poniendo en el corazón de personas dar este paso de obediencia y de fe. Y quiero animarte. Si tú no te has bautizado, pero tienes esa convicción y esa fe de que Jesús es Dios y que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida, al finalizar la reunión tú también te puedes bautizar. Así que yo sé que a lo mejor no venías preparado, pero Dios está preparando este momento para que tú des ese paso de obediencia. Aquí hay agua que impide que seas bautizado. Lo único que necesitas es creer con todo tu corazón que Jesús es Dios, que Él se levantó al tercer día de entre los muertos y que con su sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Así que quiero anunciarte eso. Lo segundo es que ya arrancaron los grupos comunión y ha sido un tiempo bien especial. De verdad, cada temporada Dios está haciendo cosas nuevas, cosas profundas en los corazones de las personas. Tenemos grupos de matrimonios y cada vez son más los matrimonios que están yendo a los grupos y están siendo edificados, teniendo amistades. También los grupos de hombres. Tenemos un grupo de hombres los miércoles aquí en el lobby de la iglesia y la verdad no es por nada, pero se está poniendo buenísimo. Anima a tu esposo, si no ha venido a los grupos de hombres, ahí anímalo para que venga. Créeme que le va a servir muchísimo tener amigos que lo alienten, que lo animen, que oren por él. Va a ser un tiempo muy especial. También hay grupos de mujeres, hay 7 grupos de mujeres en diferentes partes de la ciudad. Hay unos grupos por Zoom. De hecho, tenemos grupos por Zoom de gente que está en Monterrey, en Estados Unidos, en varias partes se reúnen vía Zoom para que reciban la palabra y estén ahí compartiendo también. Y los grupos de jóvenes también, los viernes, todos los jóvenes también. Ayer, por cierto, tuvieron una reunión unida los jóvenes de Cromático con los Nexus. Los Nexus son los adolescentes. Y a mí me tocó venir ya tardecito, pero cuando llegué y miré un montón de muchachos y todos adorando a Dios y escuchando el mensaje, créanme que eso me alegra tanto el corazón y me alienta saber que lo que Dios está haciendo en nuestras nuevas generaciones es algo profundo en sus corazones. Y gloria a Dios por eso. Así que estoy seguro que hay un grupo para ti. No te quedes sin un grupo al final de la reunión. Acércate a la mesa que tenemos ahí de información, da tu nombre y di que quieres pertenecer a un grupo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Bien, vamos a continuar con la serie de hoy, la serie de Echado, y quiero explicar cuál es el significado de esta palabra, porque obviamente no es una palabra que usamos en nuestro vocabulario, porque es una palabra que viene del latín, y esta palabra significa ejemplo, significa modelo también. ¿Y por qué escogimos este nombre? Porque esta serie está basada en la primera carta a los tesalonicenses. Y la iglesia de Tesalónica se convirtió en la iglesia modelo, referente y la iglesia de mayor ejemplo para las demás iglesias que estaban en Grecia. Y hasta el día de hoy, en el siglo XXI, la iglesia de Tesalónica sigue siendo ejemplo y referencia para nuestras vidas. Para esta iglesia, la iglesia de Tesalónica sigue siendo un ejemplo, así que vale la pena
echarnos un clavado, estudiar, observar con atención aquellas virtudes, aquellas cosas que llevaron a la iglesia a ser esta iglesia de tanto ejemplo. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer grandes cosas en Mexicali. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pero también estoy seguro que esas cosas grandes que Dios va a hacer en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestra nación tienen que ver con su iglesia. La iglesia es un factor fundamental para lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Y definitivamente la iglesia tenemos que entender eso, abrazar eso y aprender, ser guiados por Dios para que podamos ser esa luz y esa sal en medio de un mundo que tanto necesita de Dios. Así que quiero que me acompañes a 1 Tesalonicenses y vamos a estar viendo el capítulo 2 en esta tarde. Vamos a ver solamente 12 versos del capítulo 2 y el domingo que viene, si Dios nos permite, vamos a ver del verso 12, al verso 20. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y después oramos y entramos de lleno al mensaje del día de hoy. ¿Estás listo? Vamos a leer el verso 1. Dice: ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos ahí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarle la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra es la verdad y nunca vuelve vacía. Señor, tú eres un Dios tan personal, alguien que realmente nada se le escapa y nada se le pasa. Tú nos conoces la necesidad real de nuestro corazón. Yo te pido que hoy tú uses tu palabra para hablarnos, sanarnos, corregirnos, animarnos, Señor, pero sobre todo transformarnos. Señor, hoy nos disponemos con un corazón listo para escucharte a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, he titulado el mensaje del día de hoy heridas frescas. Sí, otra vez. Heridas frescas. Y ahorita vas a saber por qué. Te voy a dar un poquito del contexto de lo que leímos. Si tú viniste en la primera sesión de esta serie, hablamos acerca de cómo esta iglesia surgió, cómo esta iglesia fue fundada. Esta iglesia fue fundada por Pablo, Silas y Timoteo en el segundo viaje misionero de Timoteo. Algo más o menos así. Ellos empezaron a ir a diferentes lugares de Grecia a compartir el evangelio a los gentiles, a gente que no eran judíos. Y lo que hacían es que se metían a sinagogas judías donde había gente también no judía que estaba practicando el judaísmo, con la intención de enseñarles quién era verdaderamente Jesús y predicarles el evangelio. Así fue el modus operandi, la manera en la que ellos evangelizaron. Entonces, esto lo sabemos porque el libro de Hechos lo relata. Ellos llegaron a una ciudad que se llamaba Filipos. Y en esa ciudad, cuando ellos estaban predicando, gente se levantó en contra de ellos. Los agarraron las autoridades de esa ciudad, los golpearon en la plaza del pueblo, les dieron unos palazos, los dieron casi por muertos, y todavía van y los agarran y los meten a un calabozo. Los amarran con cepos en las manos y en los pies y los dejan ahí, literal, a que se murieran de hambre. Esto fue lo que ocurrió con Pablo, Silas y Timoteo en ese segundo viaje. Cuando Dios hace un milagro extraordinario, en la noche ellos oraron a Dios y cantaron alabanzas a Dios. Y dice la Biblia, tú lo puedes leer en Hechos capítulo 16, que empezó a haber un temblor en la cárcel. Se abrieron las puertas de la cárcel, se les abrieron los cepos de las manos y de los pies y quedaron prácticamente libres. Y en ese momento Dios le dio entendimiento a Pablo de que no tenía que salirse de la cárcel sino esperar,
Porque si él se iba y se salía de la cárcel, a los que iban a matar eran a los guardias de la cárcel, pensando que los habían dejado libres. Entonces ellos se quedaron ahí y hay una conversión maravillosa porque el carcelero dijo, al ver ese testimonio, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es cuando Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces hay algo bien glorioso que después sería bueno ver con atención de cómo se convierte la familia, se bautizan todos, etcétera. Pero aquí lo que queremos ver es cómo saliendo de ahí, todavía con las heridas frescas en la espalda. Imagínate los palazos, los moretones, las cortadas. Yo me imagino que Pablo venía con un ojo medio morado y con algo de sangre en la cabeza. A lo mejor Timoteo venía con un chichón en la cabeza. Y caminaron 160 kilómetros de lo que es Filipos hasta llegar a Tesalónica. 160 kilómetros a pie recién golpeados. Y llegan a Tesalónica y lo primero que hacen es buscar una sinagoga para seguir predicando el evangelio de Jesús. ¡Qué tenacidad! ¡Qué fortaleza! ¡Qué entereza y compromiso de corazón para no dejar de hacer lo que tenían que hacer! Para que a pesar de las heridas frescas y el sufrimiento que ellos cargaban en su cuerpo, no desmotivarlos y no desviarlos del plan de Dios para sus vidas. Tú y yo necesitamos eso. Porque aunque a lo mejor a nosotros no nos están dando palazos, bueno, no sé si tu esposa de repente, ¿verdad? Pero si no nos han dado palazos, pero sí tenemos heridas frescas. Yo estoy seguro que hay gente hoy mismo aquí sentados que esta fue una de las peores semanas de su vida, que ha sido uno de los peores años de su vida, que han estado atravesando circunstancias de salud en su matrimonio, quizá en la situación con sus hijos o económicamente. Yo no sé, pero estoy seguro de algo, que a veces nos venimos a la iglesia y nos sentamos y no tenemos ni idea del calvario que está experimentando la persona que tiene a su lado. Tú lo ves que aplaude, que levanta las manos, o lo ves tranquilo o tranquila, pero tú no sabes lo que está viviendo en casa. Tú no sabes las broncas que trae, tú no sabes los problemas que yo tengo. Porque todos atravesamos cosas difíciles. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Y creo que ya nos dimos cuenta de eso. Que ser cristiano no nos exime de las aflicciones, de los problemas. De hecho, las pruebas, el dolor y la aflicción son parte de nuestro caminar cristiano. Pero te tengo una noticia. No solamente los cristianos sufren. Pregúntale a tu vecino que no es cristiano si también no tiene situaciones difíciles. La vida en sí misma es difícil. De hecho, una manera quizá muy negativa de verlo es desde que nacemos, comenzamos a morir. Células de nuestro cuerpo mueren todos los días. Todos los días es un reto. Todos los días hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Pero definitivamente no es lo mismo enfrentar una situación difícil tomado de la mano de Dios que en tus propias fuerzas. Y yo veo que estos hombres, aun con sus heridas tan frescas, llegaron a un lugar para predicar el evangelio como si nada les hubiese ocurrido. Porque escucha esto, no solamente fueron las heridas de sus cuerpos, sino que públicamente experimentaron la vergüenza. Oigan, que te saquen, por ejemplo, al zócalo del pueblito, ¿verdad? Y así, casi semidesnudos, estarlos golpeando y la gente gritándoles un montón de cosas, aventándoles piedras, tachándolos de mentirosos, engañadores, usurpadores y de todo. Y luego meterlos a la cárcel solo por predicar el evangelio. Yo creo que si Pablo, Silas y Timoteo hubieran vivido en el siglo XXI como nosotros, algún hermano les hubiera dicho, no hermano, usted ocupa ir al psicólogo, ocupa terapia integral, porque lo que usted vivió, hermano, fue muy traumático, ¿verdad? Usted necesita sanar de eso. Pero a mí me impacta que saliendo de esa situación, ellos todavía tienen el valor y le interesa para seguir haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Tú y yo necesitamos eso. Porque como padres, esposos, esposas, como hijos, como trabajadores, como empresarios, como en cualquier esfera de nuestra vida, vamos a enfrentar situaciones opositoras, vamos a enfrentar situaciones que pareciera que nos quieren hacer la vida imposible, que pareciera que se pone más difícil cada vez, y necesitamos esta clase de entereza, esta clase de vida, esta clase de corazón que no se mueve aun cuando las circunstancias se mueven. Y lo primero que vamos a hacer en este mensaje es que lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver primero 3 características en la vida de Pablo que necesitamos aprender para enfrentar las dificultades. Y segundo, vamos a ver un modelo
que Pablo estableció para predicar el evangelio al mundo. ¿Estás listo? Vamos a ver primero las 3 cosas en la vida de Pablo. Primero, vamos al versículo 2, dice, después de que Pablo se presenta nuevamente, dice, ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos? ¿Y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? O sea, todavía estaba fresquecito el moretón cuando ya les estaba hablando de Jesús. Yo creo que fue impactante para los tesalonicenses ver a Pablo y decir, oye, porque trae el ojo morado, le pegará a su esposa. Oye, ya le viste, está predicando, le está saliendo sangre de aquí atrás. Yo creo que fue impactante para ellos. Todavía las heridas frescas. Y dice Pablo, aún así, o a pesar de eso, que es una expresión similar, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Te explico esto. Cuando ellos salen de ahí y empiezan a predicar, empezó a suceder lo mismo. También en Tesalónica gente se molestó y gente empezó a armar un alboroto y gente empezó a ir con las autoridades y decir, hey, ahí hay unos locos que andan predicando no sé qué tantas cosas contra el César, y ya venía la gente contra ellos. Es por eso que Pablo solamente pudo estar 3 semanas ahí. Pero yo no sé tú, pero oye, vienes recién golpeado, recién perseguido, y todavía vas a otra ciudad a predicar, y todavía viene la amenaza de que te va a suceder lo mismo. Qué maravilla de hombres, qué poder había en ellos. Y aquí Pablo revela el secreto. Dice en el verso 2, aún así, nuestro Dios nos dio. Nuestro Dios nos dio. Aquí va lo número 1 para observar. La fuente de Pablo, la fuente de su poder era Dios mismo. El poder de Dios en la vida de Pablo es lo que hizo que él pudiera permanecer firme en medio de tan grande dolor y tan grande persecución. Y es lo que tú y yo necesitamos. Escucha esto, en la vida hay diferentes fuentes que tú puedes tomar. A veces nuestra fuente es la psicología. A veces la fuente son los recursos materiales. A veces la fuente es nuestra propia inteligencia y nuestra propia sabiduría. A veces nuestra fuente es el consejo de la comadre. A veces nuestra fuente es lo que dice San YouTube, ¿verdad? O San Google. El caso es que si tu fuente realmente es Dios, no habrá nada que te pueda detener. Si tu fuente es la presencia de Dios en tu vida, no habrá obstáculo que no puedas vencer y salir adelante. Quizá en la circunstancia que tú estás viviendo en este momento, una crisis matrimonial, una crisis económica, una crisis de fe, tú estás tomando fuentes incorrectas. Y es por eso que te sientes tan vacío, tan vacía, tan desanimado, tan desanimada. Pero si hoy cambiamos de fuente y regresamos a la verdadera fuente que es Cristo, vamos a tener el poder, vamos a tener la sabiduría, vamos a tener la entereza para seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer sin desistir. ¿Sabes? Si tú eres un papá y una mamá, yo sé que últimamente estoy hablando mucho de eso, pero créeme, Dios me está probando mucho en la educación de mis hijos. Mucho. Mis hijos están siendo un instrumento de Dios para pulirme. Yo creí que era paciente, hermanos. Yo me consideraba alguien paciente. Pero ahora en mi casa estoy siendo probado realmente. Honestamente. Yo creí que estaba siendo probado con mi esposa, pero no. El matrimonio también es un instrumento de Dios para pulir nuestra vida tremendamente. Dios es muy sabio. Algunas hermanas, ¿verdad? Dije, al final traigan sus problemas al altar y traen a sus esposos ahí cargando. Estaban muy serios. El caso es que toda circunstancia difícil en nuestra vida es una oportunidad para darle gloria a Dios. Y es una oportunidad para ver dónde está realmente nuestro corazón. ¿Cuál es la fuente de nuestro corazón?
Si tú te estás dando de topes con una circunstancia que tú no puedes controlar, cambiar ni modificar, te quiero decir una cosa: Dios quiere enseñarte que tu fuente debe ser solamente Él. Es una locura que un hombre como Pablo pudiera hacer esto. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos desanimado y lo primero que hubiéramos hecho, nos hubiéramos volteado con Dios. Dios, ¿qué onda si te estoy sirviendo? ¿Cómo que me agarraron a palazos? Y tú quieres que vaya y predique. No, hombre, si esa gente vengo a hacerles un bien y me hacen un mal. ¿Cómo? Eso es muy humanamente razonable. Creo que ya no es la voluntad de Dios que sea misionero porque me agarraron a palazos. Quiere decir que no es la voluntad de Dios. Si hubiera sido la voluntad de Dios, entonces hubiera llegado y me hubieran puesto una alfombra roja, una limusina de caballos hermosos. Pásele, apóstol Pablo. Pero no. Cuando tu fuente es Dios, aunque las circunstancias se muevan y aunque las circunstancias te sean contrarias, tú vas a salir adelante. Tú vas a poder con eso. Porque entonces no se va a tratar de tu poder ni tu sabiduría, se va a tratar del poder de Dios, y el poder de Dios es ilimitado. La sabiduría de Dios es ilimitada. El recurso de Dios es ilimitado. Recuerda eso y díselo a tu circunstancia presente. Sabes, es tremendo cuando tú te enfrentas a una circunstancia que te supera. Cuando te sientes enano ante el gigante que tienes por delante. Cuando tú dices, no me alcanza, esta bronca en la que estoy me supera por mucho. No sé ni por dónde empezar. Es el momento preciso para recurrir a la fuente del que todo lo puede, del que todo lo hace. Esa fuente es Cristo. Cristo es suficiente para ayudarte y sostenerte en el peor momento de tu vida. Regresemos a la fuente correcta como Pablo lo tenía. Número 2, dice el siguiente verso: como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Así como vemos la fuente de Pablo, ahora vamos a observar el corazón de Pablo. El corazón de Pablo tenía las motivaciones correctas. Siempre las pruebas y la adversidad va a arrojar la evidencia de dónde está nuestro corazón. Porque a veces decimos tener mucha fe. Los domingos es el día donde más decimos, Señor, yo creo en ti, te entrego mi vida, tú eres lo más importante. Y empieza el lunes y empieza la prueba. Donde lo que cantamos aquí tiene que tener congruencia con el lunes en la mañana cuando vas al trabajo. Desde cómo le das la entrada al que se quiere meter después de que están abriendo el puente y tú, no, yo voy primero. ¿Te ha pasado, no? De que viene el de acá, se quiere meter y tu esposa te dice, déjalo. No, ¿por qué? Pues, digo, me han platicado, ¿no? O sea, no es que yo lo haya vivido. Nos bajamos de la cruz cada rato, hermanos. Pero qué importante es que lo que cantamos un domingo tenga congruencia en lunes. Que lo que le decimos al Señor con nuestras palabras y con nuestras manos levantadas vaya en relación al estilo de vida que estamos viviendo. Y las motivaciones del corazón de Pablo eran las correctas. No venimos con engaños, ustedes. No venimos tampoco con intenciones impuras, ni con artimañas. Ahora, ¿por qué Pablo dice estas palabras tan fuertes? Porque esta ciudad, que era una capital en esa provincia de Grecia, era una ciudad muy importante. Y como toda ciudad muy mercantil, muy de comercio, había un montón de flujo de personas. Y había mucha gente que venían de otras partes a tratar de evangelizar con otras doctrinas, o venían con algunas sectas que querían imponer sus religiones ahí. Y muchas veces esta gente venía solamente con intenciones de aprovecharse de ellos, con intenciones impuras, de obtener algo de ellos. Y para ellos era el pan diario, para los tesalonicenses. Pero Pablo, cuando va a esta ciudad, él no viene con motivaciones incorrectas. Él viene con un corazón sincero. Él viene con un corazón de a de veras. Y él les dice, esta es la manera en la que nosotros venimos a ustedes. No con engaños, no con artimañas y no con intenciones ocultas en nuestro corazón. Y qué importante es que cuando nosotros somos probados, podamos ver dónde está nuestro corazón. ¿Sabes? Hay cosas que pasan en nuestra vida
que son pruebas que Dios permite porque estamos siendo de alguna manera probados en nuestra fe para ser llevados a un nuevo nivel de fe. Pero hay veces que Dios permite situaciones en nuestra vida solo para evidenciar que no estábamos caminando como debíamos caminar. No es lo mismo una prueba que una disciplina. Ha habido muchas veces que gente viene a mí y me dice, pastor, estoy pasando por una prueba bien grande. Y cuando ellos me cuentan su prueba, yo les digo, ¿sabes qué, bro? Discúlpame, pero eso no es una prueba. Dios te está disciplinando. La prueba siempre te va a llevar a un nuevo nivel de fe porque estás caminando en fe. La disciplina es una exhortación de Dios para, de alguna manera, despertarte de ese letargo espiritual, de ese adormecimiento espiritual. Y Dios permite una situación en tu vida que te quebra, que rompe tu rutina, que te saca de onda, que dice, ¿qué estaba pasando? Si todo estaba bien, pensaba yo. Y Dios te muestra que no estaban las cosas bien. Y te ama tanto y te ama lo suficiente para no dejarte ir. Cuando alguien me dice, es que pastor, en mi casa, no sé cómo, pero de repente estamos todos contra todos. Y yo le digo, este es un llamado de Dios a la oración en tu casa. Toda crisis en nuestra vida es un llamado de Dios a buscarle a Él más profundo, con mayor interés en nuestro corazón. Y lo tercero que vemos en la vida de Pablo acá está en el versículo siguiente, dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quien se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Escucha esto, ya vimos la fuente de Pablo, que era el poder de Dios. Ya vimos el corazón de Pablo, que era un corazón con motivaciones correctas. Y tercero, vamos a ver aquí el enfoque de Pablo. ¿Cuál era el enfoque de Pablo? Escucha esto. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Una es agradando a los hombres y la otra es agradando a Dios. Te voy a decir cuál es la diferencia. Cuando tú y yo vivimos bajo el enfoque de agradar a los hombres, vamos a experimentar temores y ansiedad constante. Porque la evaluación del hombre y la aprobación del hombre es sumamente fluctuante. El hombre te acepta, te reconoce solamente por lo que puedes producir o el beneficio que tú les produces. Hay gente que toda su vida se traduce en tratar de ganar la aceptación de las personas. Las redes sociales son el espacio perfecto para eso. De repente publicamos cosas así como que el mejor matrimonio del mundo, ¿no? Pero tú no sabes lo que sucede en casa realmente. O a veces así como que estoy bien contento en la vida, ¿verdad? Gracias a Dios por todas las bendiciones. Y de repente la vida real es otra cosa. Las redes son un espacio donde muchas veces caemos en las apariencias, porque muchas veces nuestro enfoque es agradar a los hombres. Cuando tú y yo vivimos bajo el enfoque de agradar a Dios, muchas veces tú no vas a ser reconocido por el hombre. Muchas veces la gente ni se va a dar cuenta de lo que haces, ni lo que has sembrado, ni lo que has producido. Pero Dios sí. Y Dios es maravilloso para recompensar eso. Si tú y yo vivimos bajo el enfoque de agradar a los hombres, siempre va a haber un constante temor al hombre, constante temor a su desprecio, a su desaprobación. Vivir para los hombres es llevarte a tener conductas y comportamientos que no eres tú, a vivir en apariencia. Cuando vives para agradar a Dios puedes experimentar libertad, porque puedes ser tú mismo y saber que la aprobación del hombre no está en de Dios, no está en tu conducta, sino la aprobación de Dios para tu vida está en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros todos los días somos tentados para vivir en cualquiera de estos dos enfoques. Las decisiones que tú y yo tomamos siempre están filtradas en cualquiera de estos dos enfoques. O vivimos para los hombres o vivimos para Dios. El mundo nos enseña a vivir para los hombres. Todo se trata de comparaciones. ¿Sabes por qué hay tanta insatisfacción en el corazón de los hombres hoy? Aparte de que tenemos un corazón engañoso, porque hay tanta comparación a través de los medios de comunicación. Todo se trata de comparar lo que tenemos, lo que no somos.
Y hay esa discrepancia en lo que vemos en la pantalla y lo que yo tengo en realidad. Y de repente hay este pensamiento, es que si yo tuviera el esposo que ella tiene o se pareciera a él, es que si yo tuviera la esposa que él tiene, no, pues mi vida fuera diferente. No es que si yo tuviera los hijos que miré que Talía tiene, por dar un ejemplo. No es que si yo tuviera el carro, la casa, no es que si yo tuviera la educación, si yo tuviera los padres que él tuvo. Y empezamos a compararnos. Y empieza a haber una insatisfacción tremenda en nuestra alma. Y definitivamente, cuando tú y yo aprendemos a vivir para Dios, Cristo es suficiente para satisfacer todas las necesidades del alma de un hombre. Cristo viene a ser ese fundamento, ese cimiento en nuestra vida, donde pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestra vida está firme, confiada, segura, satisfecha en Él. Así que tú y yo decidimos todos los días bajo qué enfoque y mentalidad debemos de vivir. ¿Para los hombres o para Dios? Quizá cuando entendamos esto, que es la voluntad de Dios, mucho de lo que hacemos ya no va a ser necesario hacer. Porque ya no va a existir esa lucha de que el hombre te acepte, el hombre te ame, el hombre te apruebe. Cuando tú te sabes aprobado por Dios, aceptado por Dios, amado por Dios, la aprobación o el honor de los hombres a tu vida se convierte en una añadidura, no en una búsqueda. Porque ciertamente Pablo y Silas fueron reconocidos, honrados como padres espirituales de esta iglesia. Pero ellos no buscaron eso. Eso les fue dado por Dios. Y así sucede en nuestra vida. Cuando tú vives para Dios, tu enfoque es Dios. Cuando lo que te importa es la opinión de Dios sobre ti, entonces Dios añade a tu vida las amistades que debes de tener. Dios añade, te cerca, te cubre, te rodea de las personas que Él quería que tú tuvieras en tu vida. Así es Dios. Dios provee también esas amistades. Sé que muchos de nosotros andamos en esa búsqueda de amistades sinceras, de amistades con las que tú puedes ser real, auténtico, pero que tu enfoque sea agradar a Dios, que tu enfoque sea buscar la voluntad de Dios. Y créeme, te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Amén. Voy a meter un poquito más el acelerador en esto. En el versículo 5 vamos a encontrar entonces a partir de ahí, a ese modelo de cómo Pablo pudo presentar el evangelio de una manera irresistible. Quiero que no perdamos de vista lo siguiente. Tesalónica era una ciudad politeísta. ¿Qué significa eso? Que tenían un montón de religiones y un montón de dioses. Porque un pensamiento que puede ocurrir ahorita es, ay, pues eso pasó hace más de 2000 años, los tiempos han cambiado, pastor, ellos tenían ventaja. No, eran griegos, eran sumamente inmorales sexualmente hablando. Había un montón de desviaciones, como las que vemos ahorita también existían en Grecia y en Tesalónica. Era una depravación por todos lados. Era la cultura grecorromana. Si leemos un poquito la historia te das cuenta de todas las prácticas que tenían inmorales. Añádele que era una ciudad de mucho comercio donde había mucha gente de otras partes. Había muchas tentaciones como las hay hoy. Y en medio de todo ese contexto espiritual se planta una iglesia en 3 semanas que se convierte en un pilar para el mundo antiguo. Y hasta el día de hoy siendo ejemplo para nosotros. ¿Sabes qué creo? Que Dios le dio a Pablo, Silas y Timoteo la manera de poder presentar el evangelio de una forma irresistible, de una forma en que hubiera un verdadero avivamiento en los corazones de los tesalonicenses, de una forma en la que esta iglesia creciera con los cimientos y fundamentos correctos, como lo vimos el domingo pasado. Y definitivamente ahí debe estar nuestra vista. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y encontramos 7 cosas que voy a ir rápidamente explicándotelas en 10 minutos. Corre tiempo. La primera de ellas la encontramos en el versículo 5. Escucha bien, dice, no pierdas de vista cómo presentar el evangelio de una forma irresistible. ¿Estás listo? Dice, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos
Y Dios es nuestro testigo de que nunca, escucha esto, aparentamos ser sus amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Wow. Escucha esto, la primera forma en la que Pablo presentó el evangelio de una forma irresistible es que vino a ellos sin avaricia. Vino a ellos sin avaricia. Vino a ellos sin una intención oculta en su corazón. Lamentablemente hoy en día mucha gente en el mundo ya no cree en la iglesia porque muchas veces la iglesia se ha aprovechado de la gente. Y se tenía que decir y se dijo. Yo tengo personas en mi círculo que no son cristianos o que alguna vez fueron a una iglesia y quedaron ciscados de la iglesia porque dicen, ahí llegas y te agarran de los pies y te hacen así a ver si traes más dinero. Y quedaron así como asustados. Y sabes, el mundo en sí está hastiado de gente que llega y te quiere dar un folleto o algo porque lo que primero piensa la gente es, quieren mi dinero. Me quieren engañar. Quieren obtener algo de mí. Quieren venir, lo que me están diciendo es un engaño, me quieren persuadir de algo porque quieren algo mío. Y es triste que la gente piense eso, pero ¿sabes qué? Tenemos que ser honestos. Y lamentablemente ha habido mucho de eso en la iglesia, en México, en Latinoamérica y en el mundo. Y qué tremendo es que Pablo les diga, disculpen la palabra, la neta a la iglesia. Dicen, cuando yo vine a ustedes, cuando los visitamos, no anduvimos adulándolos. No anduvimos alabándolos para quedar bien con ustedes, ser sus cuates, pero en realidad tener la intención de bajarles la feria. ¿Sabes lo que es la adulación? ¿Sabes lo que es la lisonja? Es decirle una mentira agradable a alguien con tal de obtener algo de esa persona. Es como si tú me dijeras, pastor, qué delgado se ve hoy. O sea, yo sé que es una mentira, pues, ¿sabes? Pero a lo mejor tú me querías decir eso para que te diera raite o te invitara a la comida china, ¿sabes? O sea, esa es una adulación. Y estando en la comida china dijeron, pastor, ¿qué se hizo hoy? Se mira muy bien hoy. Ah, ya sé porque se mira más delgado. Está haciendo ejercicio, ¿verdad? Yo sabiendo que es mentira. Es un ejemplo, estamos muy serios. Adular es una artimaña y es una expresión, disculpen la palabra, satánica de un corazón egoísta. Porque la persona que adula y que tiene lisonja en su lengua, no le importan las personas, le importa a él. Y con tal de agradarse a él y obtener lo que quiere, no le importa decir mentiras o exagerar. Y eso es tremendo. Algo que buscamos como iglesia es ser auténticos y reales. Decirnos la verdad. En amor, pero decirnos la verdad. La lengua lisonjera y aduladora es la lengua del enemigo, no la de Dios. Dios nunca te va a adular. No es de Dios la lengua que adula. En familia nos tenemos que decir la verdad en amor. Y Pablo dice, yo no vine a ustedes adulándolos. Yo no vine a ustedes diciendo, ay, miren, ustedes son la mejor iglesia. Vengo de Filipos. No, qué feo el servicio de Filipos. Cantan bien feo los hermanos de Filipos. No, ustedes parecen ángeles. O sea, no vinieron con cosas así. Ellos no buscaban algo de la iglesia de Tesalónica. Ellos venían a darle algo a la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo necesita la iglesia de Mexicali? ¿Cómo necesita el mundo? ¿Cómo necesita nuestro estado? Una iglesia que se levante con motivaciones correctas. Una iglesia que no venga con avaricia. Una iglesia que no busca construir su reino, sino edificar el reino de Dios en la tierra. Una iglesia que no busca edificar su iglesia en personajes o en celebridades como pastores o siervos que quieren ser famosos, sino que buscan edificar el reino de los cielos en la tierra. Porque yo lo digo por Mexicali, nuestra ciudad está harta de eso. Tiene miedo cuando vamos a evangelizar, la gente nos saca la vuelta porque dice, no, o quieren dinero o algo más. Pero sí, me da risa porque de veras, de esto que digo, y sé que a lo mejor va a haber gente aquí que lo ha dicho. Varias veces nos ha dicho la gente, hermano, yo vine la primera vez aquí, me recibieron con amor, y yo dije, hey, hipócritas, voy a venir otra vez y vas a ver que ya no van a saludar, como ya no soy nuevo. Y vinieron la segunda vez y lo trataron igual o mejor. Y vinieron la tercera vez y lo trataron igual. Hasta que ese amor
esa atención, esa amabilidad, dijeron, sí es de veras, sí es de verdad. No es una onda como, ven que te sienta chido, vota por mí. Y después la realidad, ¿no? No, hermanos, Dios nos libre de eso. El mundo está harto, cansado de eso. Por eso el amor sincero de Dios es tan atractivo e irresistible. Y cuando la iglesia de Jesús viene y presenta el evangelio con un corazón sincero, sin avaricia, sin ondas ocultas, de sígueme a mí, quiero ser famoso, cómprame a mí, yo eso. El mundo se rinde ante el evangelio porque también ve el corazón de la gente que está presentando el evangelio. Amén. Segunda cosa, dije que iba a meter el acelerador, pero segundo, no buscaron una gloria personal. Dice el siguiente verso, el verso 6. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Wow. O sea, no hicimos este trabajo para que la gente diga, wow, qué siervo, qué bárbaro. ¿Cómo sirve? Qué bárbaro. O para que nos pasaran, nos celebraran, nos aplaudieran. No buscamos la gloria de ustedes. No buscamos que ustedes nos reconocieran lo que estamos haciendo. Buscamos la gloria de Dios. Y sabes, Abba, necesitamos ser gente que sirve a Dios. Gente que sirve solo para buscar la gloria de Dios y no la de los hombres. Este es el antídoto contra el desánimo. Porque muchas veces nos desanimamos cuando la gente no puede ver nuestro trabajo, no puede reconocer lo que hacemos. Pero cuando tú buscas la gloria de Dios y no la de los hombres, tú estás blindado contra el desánimo. Tú estás blindado contra aquello que muchas veces nos lleva a dejar lo que estamos haciendo. Necesitamos ese corazón que siempre está buscando la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Cuando una iglesia presenta el evangelio de esta manera, cuando una iglesia no está buscando que le aplaudan, que le reconozcan, es una iglesia que se puede esforzar y hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Aquí hay ministerios que no son tan visibles. Muchas veces el ministerio de alabanza es el ministerio más visible, porque es el ministerio que ocupa más tiempo en el servicio y porque están delante de una plataforma. Pero aquí hay gente que llega desde las 7, 8 de la mañana que están sirviendo. Aquí hay gente que hace el desayuno a las 5 de la mañana para todos los servidores. Todos los servidores desayunan y bien, hoy comimos tacos de papas con chorizo, yogur, aguas, jugo y fruta. Todo gratis para los servidores. Vamos a tener un chorro de servidores, ¿no? No busquen su gloria, hermanos, no busquen su gloria. Un aplauso al Señor. Y si tú llegas y ves algo bueno en esta casa, este no es trabajo de una persona. Para serte honesto y para la gloria de Dios, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, y Dios lo sabe. El domingo yo llego, saludo y predico, y es todo. Hemos entendido que cada quien tiene una función en el cuerpo. Nunca nos graduamos del servicio. Nunca. No llega un momento en tu vida espiritual que dices, yo ya sé tanto y tengo tanta experiencia que ya no ocupo servir. No has entendido nada, bro. Que lo regresen al primer año. Iba a decir como el chavo, ¿verdad? Mejor no. Algunos saben. Póngale 0, el otro lo dejo porque están grabando. Nunca nos graduamos del servicio. Pero cada uno de nosotros debemos de entender que esto se trata de un cuerpo. Y cuando trabajamos en equipo y en el cuerpo de Cristo, nadie se lleva la gloria más que el Señor. Yo creo que la única iglesia que Dios puede levantar y sostener y ser luz y columna y baluarte de la verdad en el mundo
Es aquella iglesia que no está buscando su gloria ni las luces para una persona o un grupito de personas, sino que todas las luces apuntan a Cristo Jesús. Lo que más anhelamos en esta casa no es que llegue la gente y diga, uy, el pastor, uy, el hermano, uy, el grupo, uy, no, que buscamos y diga la gente, ahí encontré a Cristo. Ahí huele a Jesús. En cada ministerio, en cada trato. Fui a la cafetería, olí a Jesús. Y a un buen café también. Y vine para acá y fui allá atrás y todos me mostraron a Jesús. Eso es lo que anhelamos, hermanos. Eso es lo que buscamos. Santo Dios, se me da que voy a tener que hacerlo en dos partes. Tercero, dice el verso siguiente. Como apóstoles de Cristo, verso 7, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. La tercera manera en la que ellos presentaron el evangelio fue con ternura y con amor. Ternura y amor como el amor de una madre que se sacrifica por sus hijos. ¿Saben? Las mamás, mis respetos. Las mamás siempre comen al último porque primero le dan a sus hijos. Las mamás se desvelan las noches cuando su hijo se enferma. Cuando ellas están amamantando a sus hijos, muchas veces duran días sin dormir bien. Una mamá simboliza sacrificio, amor, ternura, cuidado y protección. Y esa es la manera en la que Pablo, Silas y Timoteo mostraron el evangelio a ellos. Por eso fue irresistible. Una iglesia que presenta el evangelio con esta clase de amor, con esta clase de actitud, se vuelve irresistible porque Cristo es irresistible. Ellos dicen, como apóstoles, pudimos haber llegado con nuestras exigencias. Que voy a llegar a tu iglesia, pero ¿sabes qué? Necesito un hotel 5 estrellas. Necesito que me recojan 2 camionetas negras Tajo 2022. Necesito que el agua que me dé sea Fiji, no tomo de otra. Se me suelta el estómago con la Bonafón. Y además de eso necesito un cuarto especial donde nadie me moleste hasta que yo salga y predique la palabra. Si me tocan se me va la unción, así que no quiero que nadie se me acerque. Y lamentablemente esas son muchas, da risa, pero te sorprendería de saber que me quedé corto con muchas de las exigencias que hoy predicadores piden para ir a las iglesias. Que cantantes cristianos vienen y te dicen, yo no voy si no me das $10,000. Y aparte me pagas vuelos, hotel 5 estrellas y un montón de ridiculeces que yo creo que le copiaron a Luis Miguel porque no veo por dónde. Y vemos a un Pablo, un Silas, que llegan y dicen, nosotros como apóstoles pudimos exigirles por lo menos, oye, vamos ahí, pero aliméntenos o denos donde dormir. Nada, ellos no exigieron nada. Ellos vinieron a dar, no a quitar. Yo sueño con una iglesia que esté para dar y no para quitar. Esa es la iglesia que nuestra ciudad necesita. Una iglesia que está para bendecir, no para quitar. Una iglesia que muestra la generosidad del Padre. El Padre es el ser más generoso en el universo. El Padre dio a Cristo. El Padre dio lo mejor que tenía a su Hijo para que fuésemos salvos por medio de Él. ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo? Dar lo mejor que tiene. ¿Cuál es una de las características que Jesús mismo va a pedirle a sus hijos en el día del juicio? Tuve hambre, me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel y viste por mí. Y la gente va a decir, Señor, pero pues ¿cuándo te vimos? Y Jesús va a contestar, por cuanto lo hiciste con alguno de mis pequeños, a mí me lo estabas haciendo. Una iglesia que cierra sus manos para dar es una iglesia que no está modelando a Jesús y que no ha entendido el evangelio. El evangelio es el mensaje más generoso. El evangelio dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Como iglesia necesitamos ser la clase de iglesia que Mexicali necesita. Y sin lugar a dudas es una iglesia generosa. Es una iglesia que da lo mejor de sí para que otros puedan creer el mensaje que predicamos con nuestros labios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siguiente, el verso 8. Dice, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¡Wow! ¿Sabes cuál es el problema a veces cuando predicamos el evangelio?
que no va acompañado de nuestra vida. Muchas veces tenemos la teoría o inclusive la doctrina correcta, pero no tenemos la práctica correcta. Entonces la gente ve y escucha el mensaje y dice, no, pues sí, pero veo tu vida y no se me antoja ser cristiano. Veo cómo vives tu vida y como que hay una discrepancia entre el mensaje y lo que tú me muestras. Y eso es lo que muchas veces ha impedido que inclusive nuestras familias o gente cercana digan, no, yo no quiero. Qué importante es que el mensaje de nuestros labios tenga congruencia con la vida que vivimos. Jesús dijo de esta manera, si se aman entre ustedes, la gente de fuera los va a observar y van a saber que en verdad son mis discípulos. No es por lo que a veces decimos, es por lo que vivimos que la gente empieza a decir, es verdad, sí es cierto. No le entiendo muy bien todavía el mensaje, apenas voy cachando ahí algunas cosas, estoy entendiendo que Jesús es Dios, pero cuando veo a estos hermanos, cuando veo cómo se tratan, cuando veo cómo se perdonan, cuando veo que son auténticos, no me puedo resistir. Sé que de alguna manera es el lugar donde Dios me quiere tener. A veces el entendimiento viene después. A veces tenemos 20 años y todavía no entendemos un montón de cosas, así que no te desesperes si tienes un mes o 2 meses. Dios va a abrirte tu entendimiento. Pero lo importante es que tú puedas ver el amor de Dios en la vida de los hermanos. Escucha bien, el amor no significa perfección. El amor significa que aún a pesar de nuestras imperfecciones, ese amor lo cubre tu imperfección. No somos una iglesia perfecta, estamos bien lejos de ser una iglesia perfecta. Pero sí queremos ser una iglesia sana. Una iglesia sana en sus relaciones. Una iglesia congruente con lo que predica y enseña. A veces les mostramos a Jesús en el púlpito. Ámense esto y nos bajamos y nos convertimos en el diablo, bro. O sea, Jesús arriba y el diablo abajo. No, Jesús debe estar en cada pasillo de este lugar. Y sobre todo saliendo de estas 4 paredes, Jesús debe ser reflejado en nuestras vidas. Esa es la clase de iglesia que se convierte en una iglesia irresistible. A veces, miren, tiene de unos 10 años para acá que ha habido como un avivamiento en cuanto al mensaje del evangelio. No sé si ustedes lo han notado, pero de 10 años para acá más o menos se han escrito un montón de libros de lo que es el evangelio, el verdadero evangelio, la palabra del evangelio. Y me encanta, yo estoy casado con ese tema, me fascina. Pero el problema es que ha habido mucha escritura y mucha teoría de lo que es, pero muy poca práctica de cómo se vive y se ve. Y es por eso que aunque tengamos un montón de libros de lo que es el evangelio, hasta que la iglesia no entienda y viva el evangelio, el mundo no va a creer. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Que se predique el evangelio o que se viva el evangelio? Las dos. No es como que una nomás y la otra no, son las dos. Las dos se necesitan. Y cuando predicamos y vivimos el evangelio, entonces la gente no puede refutar contra la verdad que es evidente. El amor de Dios es tan atractivo, hermanos, cuando se respira en la iglesia, cuando se vive en la iglesia. Esa es la clase de iglesia que queremos ser, amén. Esa es la clase de iglesia que oramos para que el Señor lo haga en nosotros, lo siga perfeccionando en nosotros. Siguiente verso, ya vamos a terminar. Verso 9, ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos la buena noticia de Dios. Estos hombres me vuelan la cabeza. Me avergüenzo a veces de mí mismo y de gente que de repente tenemos otra idea de lo que es servir a Dios. Nos ponen un ejemplo y un estándar. Mira, ellos llegaron de misioneros y en lugar de buscar que los mantuvieran, se pusieron a chambear. Imagínate a Pablo en la construcción para poder sacar dinero para comer, porque en la tarde tenía campaña evangelística. ¿Cuándo hemos visto eso ahora? Este era otro nivel de fe, otro nivel de entrega. Dios nos ayude a ser la clase de iglesia que nunca buscamos ser gravosos, sino dar, ayudar,
servir desinteresadamente. Piensa un momento en el impacto de los tesalonicenses. Oye, un hombre golpeado, maltratado, que trabaja con sus manos para no pedirnos nada. Dices, algo de verdad debe tener este camarada. Algo hay en su mensaje que me es irresistible. Es la clase de iglesia que debemos de ser. No estamos aquí para quitar, estamos aquí para bendecir. Amén. Verso siguiente. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y esto habla del buen testimonio que tuvieron. Si hubiera existido el Facebook o el Instagram en ese tiempo, estoy seguro que las publicaciones de Pablo eran congruentes con su vida de fe. Estoy seguro que el testimonio que ellos tuvieron hacia la iglesia realmente era un testimonio que llevaba a la iglesia a caminar como ellos caminaron. Debemos de ser luz en cada lugar donde estamos. El cristiano siempre tiene mucha atención de la gente para criticarnos muchas veces. Pero qué importante es que cuidemos nuestro testimonio personal. Qué importante que nuestro amor también se vea reflejado en cómo cuidamos nuestra vida para no ser piedra de tropiezo para los demás. Cuidemos nuestro testimonio. Y por último, dice, y saben, versículo 11, que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considera digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Me encanta esto porque Pablo acaba de decir que el amor que ellos traían para ellos era como el amor de una mamá. Tierno, protector, cálido, pero ahora habla de un padre. Nosotros los tratamos individualmente como un padre trata a sus hijos. ¿Y cómo trata un padre? ¿Cuál es la función de un padre en la familia? El padre inspira y el padre es la figura de mayor ejemplo en la casa. Lo primero que hacen los niños en los primeros quizá mes de edad, a los 2, de 0 a 3 meses, lo que hace un niño solamente en sus habilidades cognitivas es escuchar sonidos, ni siquiera puede ver bien. Pero el niño empieza a escuchar. De los 3 meses a los 6 meses es cuando los niños empiezan ya a imitar sonidos. De repente el niño tiene 6 meses y dices, ¿cómo hace el guau guau? ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac. Y te emocionas y vienen tus suegros, mire, ya sabes hacer como pato, hazle como pato. ¿Cómo hace el pato? Y no dice nada el niño, ¿no? Que lo hagas como pato, como ahorita. O ya dijo papá, ¿no? Y el niño no dice nada y se van los suegros y papá, papá, papá. Me pasó. El caso es que los niños en su habilidad cognitiva solamente pueden imitar los sonidos que escuchan. No pueden producir todavía palabras, no pueden razonar de otra manera, solamente imitan lo que escuchan. Después el niño puede imitar lo que ve. ¿Escucha eso? Puede imitar lo que ve, producir movimientos, producir gesticulaciones. Así nos hizo Dios. Pablo dice, yo vine a tratarlos como un padre. El padre alienta, anima, levanta e impulsa a los hijos como un arquero avienta una flecha. Pablo fue el modelo. Es como si Pablo dijera, obsérvenme a mí para que vean cómo deben agradar a Dios. Obsérvenme a mí para que vean cómo se vive el cristianismo y cómo necesita nuestra ciudad una iglesia que sea así. Una iglesia que no está en su zona cómoda. Una iglesia que tiene un corazón paternal para la ciudad. Una iglesia que le preocupa a la gente. Una iglesia que sabe que está aquí para guiar a otros, para animar a otros, para levantar a otros, para impulsar a otros. Que no se trata de ti. La onda con el corazón de un padre, y lo estoy viviendo en carne propia, es que muchas veces te quitas el alimento de tu boca para dárselo a tus hijos. Que muchas veces haces tus sueños o tus planes a un lado por atenderlos a ellos. Por eso los hijos tienen la facultad de hacernos humildes a los padres. Pero cuando yo estaba soltero, todo se trataba de mí. Mi ropa, mis gustos, mis películas. Ahora ni veo la tele.
Mi esposa se ríe de mí porque me compré un home theater. No crean que caros, ahí en el tianguis me lo compré. Me encanta ese rollo. Y parezco de esos viejitos que tienen carros de viejitos y que nomás el fin de semana lo lavan y le dan la vuelta a la cuadra y lo vuelven a guardar. Llego a mi casa, pongo un video de una canción que me gusta, le subo a los bajos, termino y le doy el control a mis hijos. Gracias, mijo, y me voy. Porque ya no es mi tele. Cuando vamos al cine, vemos películas de niños. Cuando vamos a los restaurantes, yo quiero ir a los tacos de tripa. Y quiero ir a los ay, ya se me antojó. Quiero ir a los de arrachera. ¿Y sabes dónde quieren ir? Al Carl Jr. por los pollitos que no saben a nada. Pero si los llevo a los de arrachera no van a comer. Entonces prefiero ir a los nuggets esos que no saben a nada y quedarme sin los de arrachera, porque a veces se trata de ellos. ¿Sabes cómo vive la iglesia? A veces pensando en sí misma nomás. Lo que te es cómodo, lo que tú quieres. Te vas por los de tu tripa y arrachera, cuando a veces Dios te está llamando a darles algo que te saca totalmente de tu comodidad. Aquí hay gente que tiene años en el cristianismo y nunca han dado el paso que sigue de poder enseñar a otros, discipular a otros, porque siempre se han quedado en su zona cómoda. Han sido consumidores por muchos años, pero no han dado el paso de ser gente que da. Cuando des ese paso te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer con un corazón que está dispuesto a dar. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar.